En este video vamos a dar una introducción a los polinomios. Vamos a ver su definición un poco formal, matemáticamente hablando, y también vamos a ver algunas de las utilidades en el mundo real que pueden tener estas estructuras matemáticas. Entonces, bueno, un polinomio va a ser esencialmente toda aquella expresión matemática que tenga la siguiente forma, ¿no? A por x a la n más b por x a la n menos 1 y así, ¿verdad? Hasta llegar a una x que no tiene exponente y un valor, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo eso? Bueno, los polinomios van a tener una variable, ¿verdad? En este caso es la x, ¿verdad? Una variable, como su nombre lo indica, es un valor que puede variar, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo definir, o voy a tener un polinomio, ¿verdad? Algo que depende de una variable y esa variable puede tener algún valor. Esto no sé si recuerdan en cuarto año cuando vimos funciones, ¿verdad? Que yo les daba, por ejemplo, una función x al cubo más 1 y les decía, bueno, ¿cuánto vale x cuánto vale la función cuando x vale 3, por ejemplo, ¿no? Y calculamos ese valor. Bueno, en ese caso era un polinomio donde tengo x, que es una variable que en principio puede variar. Luego, estas letras A, B, C, D, ¿verdad? Hasta la K son lo que se conocen como los coeficientes, ¿verdad? Son los numeritos que esencialmente acompañan la X, ¿verdad? Y ellos pueden pertenecer a los números complejos. O sea, pueden ser cualquier número, ¿no? Esencialmente de todos los números que hemos trabajado. Este L, ¿verdad? Es lo que se conoce como el término independiente, ¿verdad? Porque es independiente de la X. Fíjense que todos los demás tienen X, pero el L no tiene ninguna X. Por eso se llama término independiente. Y estas n, n-1, n-2 van a ser los distintos exponentes. Importante acá que ellos pertenecen a los números naturales. Entonces, cuando hablamos de polinomios, no vamos a tener potencias de x negativas, esencialmente, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Puro de 0 hasta cualquier número entero, ¿no? O sea, natural. Tampoco esta potencia va a ser que si 2,5 o algún número racional o algo así. Y n, ¿verdad? Es el grado del polinomio. El grado del polinomio es esencialmente la potencia más grande que hay de todas las posibles. Entonces, bueno, esto se ve más claro si vemos algunos ejemplos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta expresión que está acá es un polinomio, ¿verdad? Tengo numeritos, ¿verdad? Coeficientes que serían 5, 7, menos 10, menos 8, 13. Perdón, el 13 no, el 13 es el término independiente. 5, 7, menos 10 y menos 8, que son los numeritos que acompañan la x, son los coeficientes. Tengo la variable, que es x, ¿verdad? Tengo las potencias, ¿verdad? 2, 3. Y en este caso sería un polinomio de grado 4, ¿verdad? Otro ejemplo sería este, ¿verdad? Algo similar. Fíjense que este primer polinomio se conoce como un polinomio completo. Lo que quiere decir es que desde el grado más alto, o desde el grado, la potencia más alta, están todas, ¿verdad? Hasta el 0, ¿no? 4, 3, 2, 1, ¿verdad? X es lo mismo que x a la 1. Y si no hay, yo lo puedo interpretar como x a la 0. Entonces están todos. En este caso no, ¿verdad? Porque tengo 8, pero no hay nada que tenga 7. O no hay nada que tenga 5 o 4, ¿no? Esto va a ser relevante para algunas de las operaciones que vamos a ver más adelante. Y bueno, y los coeficientes de nuevo pueden ser números con decimales, pueden ser números irracionales, ¿verdad? Como pi y así sucesivamente. Otro ejemplo, ¿verdad? Es, bueno, esto, un polinomio no necesariamente va a ser de una sola variable, ¿no? Puede tener varias variables. En este caso, esto es un polinomio de dos variables, de x y y, ¿verdad? Tiene distintos coeficientes, ¿verdad? Menos 11, más 175, ¿verdad? 1, ¿verdad? Recuerden que si no tiene, el coeficiente es 1, entonces acá sería 1, acá sería 1, acá sería 1, acá sería menos 1. Y así, ¿no? Y puede ser de múltiples variables. Nosotros vamos a trabajar en polinomios de una variable, ¿no? Creo que no nos vamos a entrar a dos variables, al menos no por ahora. Y el 1, ¿verdad? El supermegapolinomio. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo tener o yo puedo interpretar cualquier número como un polinomio de grado 0, ¿no? Si x está elevado a la 0 y tengo un coeficiente igual a 1, bueno, yo puedo decir que el número 1 también es un polinomio. Muy bien, vamos a hablar ahora de algunas de las utilidades, ¿verdad? Reales
que pueden tener los polinomios. Entonces, bueno, por ejemplo, en criptografía, ¿verdad? Donde criptografía va a ser el estudio de la seguridad informática, ¿verdad? Cómo yo puedo desarrollar protocolos para mantener una información segura. Entonces, bueno, hay un protocolo, ¿verdad? Que se conoce como el protocolo de las curvas elípticas, donde estas curvas elípticas, ¿verdad? Si las ven acá, sus ecuaciones son polinomios. Estos son ecuaciones polinómicas, ¿verdad? Tengo x, en este caso de dos variables, tengo x, tengo y, a distintas potencias, ¿verdad? Tengo un término independiente, ¿verdad? Fíjense que las potencias no son negativas, por lo tanto es un polinomio. Entonces, bueno, esencialmente para contarles muy por encima, ¿verdad? Obviamente esto no es un curso de criptografía ni mucho menos, pero una manera como uno puede encriptar la información es la siguiente. Yo agarro, ¿verdad? Y por ejemplo defino cierta ecuación elíptica. Y agarro a una persona, ¿verdad? Y le doy un punto sobre la curva. Y a la otra persona le doy otro punto sobre la curva. Y solo si esas dos personas se ponen de acuerdo es que pueden descifrar cuál es, ¿verdad?, la ecuación que define esa curva elíptica. Esos protocolos de claves compartidas, ¿verdad?, es algo muy común. Eso sucede, por ejemplo, con el WhatsApp, ¿no? Cuando te dice que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, quiere decir en parte lo siguiente. Yo agarro y yo escribo un mensaje. Ahora, ese mensaje cuando sale va a estar encriptado. ¿Qué quiere decir? Que hay una clave secreta que va a desencriptar o transformar en algo legible ese mensaje. Cuando hablo de encriptar, quiere decir que yo agarro un mensaje que dice hola, ¿cómo estás?, por ejemplo, y lo transformo en un poco de símbolos raros, ¿verdad? O números o lo que sea, algo que no tenga sentido. Y yo puedo, ¿verdad?, deshacer eso si tengo una clave secreta. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que si yo de repente te mando un mensaje a ti que diga, hola, ¿cómo estás?, alguien podría interceptar ese mensaje. Ahora, para tú poder desencriptar el mensaje, ¿verdad?, y saber qué es lo que dice, cuál es el mensaje real, yo necesito saber la clave. Entonces, si la clave viaja con el mensaje, bueno, sería muy fácil, ¿verdad? Porque alguien intercepta el mensaje y ve cuál es la clave y simplemente lo desencripta y lee el mensaje secreto. Pero hay protocolos, ¿verdad?, que son muy usados, de nuevo, como ejemplo en WhatsApp, donde para construir la clave se necesitan al menos dos personas. Entonces, una sola persona por sí sola no puede desencriptar, sino que necesita de dos. Entonces, una persona tiene una parte de la clave, la otra persona tiene la otra parte de la clave, y entonces cuando tú las unes, sale la clave completa y lo puedes desencriptar. Entonces, por ejemplo, a mí me dan un punto de esta curva, a ti te dan otro punto de la curva, ¿verdad? Y entre los dos desciframos que la clave era esta ecuación y por lo tanto puedo leer el mensaje, ¿no? Otra cosa es en economía, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta imagen no se ve tal vez muy bien, ¿verdad? La saqué de un estudio, ¿verdad?, real que hicieron unos rusos sobre un modelo de inflación. Entonces, los polinomios, ¿verdad?, y eso lo vamos a ver también en utilidades más adelante en la parte de matemática, tienen una cosa bien útil, ¿verdad?, y bien importante, que es que me permiten aproximar, ¿verdad?, cualquier función utilizando polinomios. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, tú agarras, ¿verdad?, y como economista tú dices, bueno, vamos a ver cómo está la inflación, ¿verdad?, entre el 2010 y el 2016. Entonces digo, bueno, acá había tanto de inflación, ¿verdad? Había 10, luego bajó un poquito a 6, ¿verdad? Luego subió, bajó, luego subió nuevamente a 11, ¿verdad? Llegó como a 13, ¿verdad? Y así. Ahora yo quisiera hallar una ecuación, ¿verdad?, que me represente matemáticamente cómo es esa fluctuación de la inflación, ¿verdad? Porque claro, si yo tengo un modelo que es bastante preciso, yo puedo predecir esencialmente cómo va a ser la inflación en el tiempo, ¿no? Lo cual, como podrán ver, es algo bastante útil, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en este trabajo, las personas, ¿verdad?, trataron de modelarlo y hallaron que uno puede escribir este siguiente polinomio, ¿verdad?, que de nuevo no sé muy bien acá, 0,5307 por x a la 2 menos 3,6086 por x más 12,531, ¿verdad? Es un polinomio que me puede representar más o menos la inflación. Y entonces yo puedo tomar decisiones, ¿verdad?, a nivel económico, a nivel bancario, sobre la economía basada en un modelo hecho por polinomios. En ciencias naturales, bueno, la caída libre, ¿no?
Si recuerdan, cuando vimos la ecuación de caída libre, bueno, esto es un polinomio, ¿verdad? Solo que la variable aquí es el tiempo. En vez de x es el tiempo. Algo por t al cuadrado, algo por t y un numerito. Entonces, bueno, hay varias ecuaciones, ¿verdad? La ecuación del estado de un gas y así sucesivamente. Hay varias ecuaciones en física y en química que se representan mediante polinomios. Y bueno, como ven acá en la imagen, ¿verdad? Este tipo que está acá se llama Luke Aikins y es el tipo con más cojones en la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque se lanzó de 25.000 pies de altura desde un avión sin paracaídas, como pueden ver, sin paracaídas. Y este cuadrito que usted ve abajo es una mallita donde él tiene que aterrizar. Y si no aterriza ahí, bueno, se muere, ¿no? Naturalmente. Entonces, bueno, yo le voy a dejar un video, ¿verdad? En la descripción de este video les voy a dejar el link a el salto que hizo Luke Aikins sin paracaídas. Algo impresionante. No les voy a dar el spoiler si se salva o no. Véanlo porque es bastante interesante. Muy bien. Y finalmente, como les había comentado al principio, ¿verdad? Aproximando funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo literalmente cómo se puede hacer, ¿no? En este caso vamos a ver primero el seno, ¿no? Yo digo, bueno, yo tengo el seno, ¿verdad? De x, es una función que ya hemos visto, ¿verdad? Que se grafica es una ondita. Fíjense, el seno no es un polinomio, ¿verdad? Porque no son potencias de x. Pero yo puedo aproximar, ¿verdad? La función seno como un polinomio. Entonces lo voy a ir haciendo paso a paso. Yo digo, bueno, primero se parece a x, ¿verdad? Yo agarro y digo, bueno, tengo este polinomio que se llama x, ¿verdad? Y tengo acá una curvita, una recta. Ahora, esta recta en esta región, ¿verdad? Se parece al seno de x. Entonces yo puedo decir que por lo menos en esta región cercana a 0, el seno de x se parece a x, ¿no? De hecho, cuando nosotros vimos el péndulo, se hizo esa aproximación de que el seno de x era parecido a x para ángulos pequeños para poder hallar la ecuación del péndulo. Entonces, ok. Digo, bueno, ahora voy a agregar un término, ¿verdad? Le voy a restar esto, x al cubo entre 3 factorial. Donde factorial es simplemente agarrar 3 y lo multiplicas 3 por 2 por 1. Ahora, si hago eso, fíjense que ahora hay una región que se parece un poco más al seno de x, ¿verdad? Y bueno, yo puedo seguir haciendo eso, ¿verdad? Ahora le voy a sumar otro término, ¿verdad? X a la 5 sobre 5 factorial. Y ahora voy viendo, ¿verdad? Que ese polinomio se va pareciendo cada vez más, ¿verdad? Al seno. Entonces puedo agregar otros términos, ¿verdad? 7 entre 7 factorial, ¿verdad? Y ahora voy viendo, ¿verdad? Que ahora en una región mucho más grande, ese polinomio es esencialmente, ¿verdad? Igual al seno de x. Voy agregando términos, ¿verdad? X a la 9 sobre 9 factorial y así sucesivamente, ¿no? A la 11, a la 13, ¿verdad? Acá vemos que esencialmente el polinomio es igual, ¿sí? En toda esta región es igual al seno de x. Es decir, yo puedo aproximar el seno de x como una suma de polinomios. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si se ven aquí como una especie de patrón, ¿no? Primero menos, luego más, menos, más, menos, más. Y las potencias van impares, ¿no? Y tienen la misma estructura. Claro, esto no es casualidad, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la serie de Taylor y la serie de Maclaurin que me permite hallar cuáles son estos polinomios, ¿no? O sea, esto no fue que alguien se la puso a inventar hasta que la pegó. No. Hay una manera, ¿verdad? Un algoritmo de cómo uno hallar esta representación. Pero bueno, lo puedo hacer también con la tangente, ¿verdad? Yo digo, bueno, la tangente, yo digo, bueno, se parece a x también. En este pedacito, en esta región, se parece a x. Pero ahora le voy a ir agregando pedazos, ¿verdad? Más x al cubo entre 3, más 2x a la 5 entre 15, ¿verdad? Más 17x a la 7 entre 315. Claro, estos números también hay un algoritmo para hallarlos, ¿verdad? No son tan sencillos como en el caso del seno, pero también es una manera prescrita. Es decir, no es que alguien se puso a ver todas las combinaciones, ¿verdad? De 17 entre 315 a ver si la pegaba, ¿verdad? Y yo le puedo ir añadiendo términos, ¿verdad? Estos términos que son una locura, ¿verdad? 1382 entre 155.925 por x a la 11, ¿verdad? Pero al yo hacer eso me doy cuenta, ¿verdad? Que la tangente y ese polinomio son muy parecidos. Ahora, si yo tengo una sumatoria infinita de polinomios, por supuesto que va a ser esencialmente indistinguible, ¿verdad? Y también lo puedo hacer con la exponencial, ¿verdad? Yo digo, bueno, ese exponencial se parece a 1 más x. Fíjense que no digo x porque si fuese x cortaría aquí en 0 y la exponencial no lo hace. Pero le voy añadiendo términos, ¿verdad? X al cuadrado sobre 2 factorial, x al cubo sobre 3 factorial, x a la 4 sobre 4 factorial, ¿verdad? Y así hasta que nuevamente, ¿verdad?
consigo un polinomio, al menos en esta región, ¿verdad? Por acá abajo presenta otros problemas, pero al menos en esta región yo puedo decir que esa función es esencialmente una sumatoria de polinomios. Entonces uno puede hacer eso, ¿verdad? Para funciones que sean mucho más complejas, sean muy difíciles de calcular, bueno, yo puedo ver que las puedo escribir siempre como una aproximación de polinomios.